Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevarlo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este pasaje de la Escritura de la multiplicación de los panes, esta es la primera multiplicación. Viene algo semejante en la primera lectura, donde escuchamos que el profeta Eliseo también hizo algo parecido. Dice, un hombre le lleva a profeta. Bueno, aquel era, dice, en aquellos días llegó a Baal Salisa, dice, un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada.
y granos tiernos de espiga. Y con estos 20 panes le dio de comer a 100 hombres. Y de hecho el criado también dice que son 20 panes para 100 personas, pues no completan. Pero el profeta, confiando en lo que Dios había dicho, que iban a comer y sobraría, comieron los 100 hombres y sobró pan todavía. Y lo mismo sucede, pero no con 20 panes, sino con ¿cuántos? Con 5 panes y 2 pescados. Con estos 5 panes no van a comer 100 hombres, sino más de 5,000 hombres. Y por ahí dice también sin contar a las mujeres y los niños. ¿A cuánta gente Jesús le dio de comer? Con 5 panes y 2 pescados. Y Jesús también pone a prueba a sus mismos discípulos. Al primero Felipe le dice, dele comer a esa gente. Dice, ni con 200 denarios bastaría para que tocara un pedazo de pan a cada uno de los que están aquí. Luego se van a las matemáticas. Como muchos de nosotros damos cálculos matemáticos para saber si va a alcanzar con algunas cosas o no va a alcanzar. Y luego, otro discípulo de Jesús, el hermano de Simón Pedro, Andrés, le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Sin embargo, dice el Evangelio de San Juan, que Jesús bien sabía lo que iba a hacer. Ordena que la gente se siente. Dice, en aquel lugar, aquí otro dato, había mucha hierba. ¿Qué tiene que ver la hierba? En aquel lugar había mucha hierba donde se sentaron toda aquella gente. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Jesús bendijo aquellos panes, le dio gracias al Padre por tener aquel alimento. Sobre este mismo pasaje de la Escritura, por ahí hay un comentario, hace tiempo lo vi, ese comentario, que decía, que nos dice Dios, dame eso poco que tienes, porque dice, nadie es tan pobre que no tenga algo que dar. Y sobre todo dice, lo poco que tengas a mí me sirve para multiplicarlo, como hizo con estos panes. Jesús, bien seguro, bien confiado en lo que iba a hacer, ordena que todos se sienten en aquel lugar. Todos agarraron su lugar, se sentaron. En los otros evangelios nos dice que se sentaron en grupos de 50 hombres. Curiosamente, los evangelios todos coinciden con esta multiplicación de los panes. Nos lo narran de diferente forma, pero es lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Jesús confía en lo que va a hacer. Los apóstoles desconfían. Ni 200 denarios bastaría para que tocara un pedazo de pan a tanta gente. Dice un Felipe. Andrés dice, aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso? Demasiado poco para tanta gente. Pero Jesús, una vez que bendice estos panes y estos pescados, les ordena que los repartan entre aquella gente. Dice, todos comieron tanto pan como pescados hasta saciarse, no quedarse a medias, hasta saciarse. Y luego Jesús ordena a sus discípulos, recojan todo lo que sobró. Llenaron, ¿cuántos canastos? ¿Cuántos? 12 canastos. ¿Cómo es posible
que con 5 panes y 2 pescados comiera tanta gente y sobrara tanto. Fíjense todos estos datos. Había mucha hierba donde se sentaron, porque Jesús es la figura del buen pastor que lleva a sus ovejas a donde hay pastos abundantes. Por eso menciona, había mucha hierba. ¿Qué más? Recojan los pedazos que sobraron. Con eso Jesús nos dice que no debemos desperdiciar la comida. Y mucha gente la tira a la basura, en vez de compartirla con los que no tienen. Hacer conciencia de que si el Señor nos da el pan material para alimentarnos, es para alimentarnos y compartir con los demás. Y así como compartimos el pan, también dice, debemos compartir nuestro tiempo, que es lo que menos tenemos casi todos, porque no dedicamos un tiempo a las personas que necesitan, que los escuchemos o que los visitemos. Y sobre todo, allí es donde falta esa caridad que Jesús nos pide, o Dios nos pide. Por aquí escuchaba sobre esto, y dice que Jesús nos invita o nos pide hoy el saber compartir. Este muchacho compartió los 5 panes y los 2 pescados con Jesús y con todos los que estaban en ese lugar. Y en ese compartir, el mismo Andrés lo dice, que hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso? Demasiado poco para tanta gente. Y sin embargo, con eso comieron todos y sobraron 12 canastos. ¿Qué más nos dice? Que no desperdiciemos, dice, el pan, ni el tiempo, ni las cosas buenas o las buenas obras que podamos hacer con los demás. Y en la segunda lectura que escuchamos también de este domingo, en la parte final de esta lectura, de la carta a los Efesios, San Pablo a los Efesios, dice que porque hay más, ¿cómo dice? Porque no hay más que un solo cuerpo. Fíjense, la multiplicación de los panes también hace referencia a la Eucaristía que Jesús instituye en la última cena. Y aquí en la multiplicación de los panes también hace referencia a esto. ¿Cómo es posible que unos cuantos panes hayan comido tantos? En la Eucaristía, ¿cuántos comulgan diariamente en cada templo, en cada iglesia, en cada celebración? Y sigue allí la comunión. Ahí sigue Jesús en esta hostia consagrada. Y no se acaba. Y entonces, por eso menciona esto, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cuando nosotros nuestra fe la ponemos en otras cosas que no son Dios, entonces no hay un solo Señor para nosotros, no hay un solo Dios para nosotros. No hay un solo Señor,
pues Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Jesucristo, al igual que el Padre, también es Dios. Y todos sabemos que en la Santísima Trinidad ahí es un solo Dios. Tres personas unidas en un solo Dios. Y si nosotros buscamos a Dios en otras partes, en otras cosas, andamos fuera, como dicen por ahí. Como dice dicho vulgar, andamos fuera del olla. ¿Por qué? Porque no nos hemos centrado en ese Dios que da vida, que es alimento, que se nos ofrece en ese alimento espiritual, la Eucaristía. En ese Dios que nos une como pueblo, como hermanos. En ese Dios que nos dice aquí también que nos une como hermanos en el bautismo. En ese Dios que le profesamos una sola fe cuando decimos el credo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en el cielo y la tierra, creemos en su Hijo Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo. Una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, que es Dios de todos, Señor de todos, que vive en todos, pero que a veces no lo reconocemos, porque andamos por otra parte. Que esta palabra de Dios nos lleve a reconocer y a conocer a Dios como el centro de nuestra vida, el centro de todo y de todos. Un solo Dios en quien todos creemos y confiamos. Así que esto que nos habló hoy la palabra de Dios, tomármoslo en cuenta para poder vivir plenamente nuestra fe. Decimos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre